la Asunción de la Virgen Santísima. Esta solemnidad tiene que ser una gran fiesta espiritual para cada uno de los que creemos que María es una madre, es nuestra madre. Esa maternidad espiritual de María la podemos contemplar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 501. Dice: Jesús es el Hijo único de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres a los cuales Él vino a salvar. Así dice nuestra doctrina. María tuvo un hijo, Jesús, un único hijo, Jesús, pero su maternidad espiritual se extiende a todos los hombres a los cuales Jesús vino a salvar. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 29, dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el mayor de muchos hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Es decir, que Jesús ha sido constituido como el mayor de nuestros hermanos, es decir, de los creyentes, el mayor de los hermanos de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. Así dice la Lumen Gentium número 63. Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el mayor de muchos hermanos, es decir, de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. María colabora en la educación de cada uno de nosotros, en educación de fe, en educación espiritual. Y por lo tanto, lo que vamos a celebrar el domingo es una fiesta para cada uno de nosotros. La Asunción de María Santísima al cielo. Dice el numeral 966. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada siempre de toda mancha de pecado original, terminando el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como reina del universo. Así dice nuestra doctrina, así dice nuestra fe. Esa es nuestra fe católica, que María, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo. María fue elevada al trono por el Señor como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. Lumen Gentium número 59. La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo. La Asunción de la Santísima Virgen María constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Así como María, así también nosotros esperamos ser llevados al cielo. La Asunción de la Santísima Virgen María constituye una participación muy especial, muy singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. En tu parto has conservado la virginidad. Así dice la liturgia, en la liturgia bizantina. Dice: en tu parto has conservado la virginidad. En tu dormición no has abandonado al mundo. Oh Madre de Dios, tú te has reunido con la
fuente de la vida. Tú te has reunido con la fuente de la vida. Tú que concebiste al Dios vivo y que con tus oraciones librarás nuestras almas de la muerte. Ella se ha reunido con la fuente de la vida. Tú te has reunido con la fuente de la vida. De manera que al celebrar la Asunción de la Virgen, debemos recordar que vamos a resucitar. Debemos recordar que ella fue llevada al cielo y que desde el cielo ella intercede por ti, por mí. Desde el trono del cielo, ella está como reina del universo. Ella es madre y reina. Ella es madre de su Hijo único, de Jesús de Nazaret, que es Señor de señores, vencedor del pecado y de la muerte, pero también, como dice nuestra doctrina, que María es madre también de todos aquellos a los cuales Jesús vino a salvar. No solo es madre de Jesús, sino que también, como dice el numeral 501, su maternidad espiritual se extiende. ¿A quiénes? A todos los hombres a los cuales Él vino a salvar. De manera que aunque algunos no le amen como madre, ella les ama como verdaderos hijos que son. Porque su maternidad espiritual abarca, se extiende a todos los hombres a los cuales Él vino a salvar. Y Jesús ha venido por todos los hombres, que por nosotros los hombres se encarnó de María Virgen, que por nosotros Él padeció bajo el poder de Poncio Pilato, para salvarnos, pues todos aquellos que Él vino a salvar, también esa maternidad de María se extiende a ellos. María les recibió a todos los hombres de todos los tiempos al pie de la cruz, cuando Jesús le dijo: ahí tienes a tu hijo, y ella le recibió con tanto amor. Le recibió con todas sus imperfecciones, a sus hijos con todas sus imperfecciones. Esa maternidad espiritual se extiende a todos y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Numeral 501. Así dice: pues esa maternidad, pues esa madre que es madre del Rey de Reyes y Señor de Señores, está en el trono del cielo. Y vamos a celebrar la Asunción de la Santísima Virgen María este domingo, para que también tengamos muy presente que así como ella, también nosotros tenemos que ir al cielo, es decir, aspirar a ir al cielo. Como dice el Catecismo, la Asunción de la Virgen Santísima, de la Santísima Virgen, constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos, una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Debemos pedirle a ella, debemos tomar el ejemplo de ella, no solo pedirle, no solo rezarle, sino también tomar el ejemplo de María. María, que fue ejemplo de fe. Dice el numeral 165. Dice: Abraham, que creyó, esperando contra toda esperanza, la Virgen María, que en la peregrinación de la fe llegó hasta la noche de la fe, participando en el sufrimiento de su Hijo. María, en esa peregrinación de la fe, recordemos que esa fe viene de Abraham.
Desde allí empieza la fe y María, como peregrina de la fe, llegó hasta la noche de la fe. María llegó hasta la noche de la fe, participando en el sufrimiento de su Hijo y en la noche de su sepulcro. Pues María, como peregrina de la fe, ella es testimonio de la fe. Y a ella tenemos que procurar imitarle, seguir el ejemplo de María. Y no es que se ponga en paralelo con Jesús. Recordemos que Jesús es Dios, María no es Dios, pero ella es criatura y ella nos enseña cómo vivir agradando a Dios. Porque nadie como ella, aunque sea criatura, aunque haya sido criatura, aunque es criatura, no es diosa, como algunos piensan que los católicos tenemos a María como una diosa, y no es así. María es la Madre de Dios, porque Jesús es Dios. María es esposa del Espíritu Santo. María es hija del Padre. Dios es uno y trino, un solo Dios, tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y como María es madre de Jesús, madre del Hijo, del Padre, entonces decimos que María es madre de Dios, porque Jesús no es mitad Dios, no es en parte Dios y en parte hombre. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y María es madre de Dios. Ella ha peregrinado hasta la noche de la fe, como dice el numeral 165. Ella es testimonio de la fe. Como criatura, no ha habido ninguna criatura que haya agradado tanto a Dios, que haya hecho la voluntad de Dios con tanta perfección. Por eso acudimos a ella, para que ella nos ayude con su intercesión, para que ella nos ayude a vivir en esa fidelidad a la fe. Creyente, fiel. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 273. Solo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Solo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Esta fe se gloría de sus debilidades, con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. Esa fe por la cual entramos a ese camino misterioso de la omnipotencia de Dios, esa fe, dice, se gloría de sus debilidades. Esa fe se gloría de sus debilidades, con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. Como dice el apóstol, cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 de Corintios 12:9. Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Así le dice Dios al apóstol. Así que muy bien a gusto, dice el apóstol. Muy bien a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Para que resida en tu vida la fuerza de Cristo, debes experimentar esa debilidad. Y solo a través de la fe se puede adherir, dice el numeral 273 del Catecismo de la Iglesia Católica, solo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Esta fe se gloría de sus debilidades, con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. De esta fe, la Virgen María es el modelo supremo. Esa es nuestra fe, esa es nuestra doctrina católica. De esa fe que se gloría en las debilidades,
De esta fe, la Virgen María es el modelo supremo. Ella creyó que nada es imposible para Dios, como le dice el ángel en el anuncio. Ella creyó que nada es imposible para Dios y pudo proclamar la grandeza del Señor. Dijo María, después del saludo de su prima Isabel: el poderoso ha hecho en mi favor maravillas. El poderoso ha hecho en mi favor maravillas. Santo es su nombre. Pues, como dice nuestra doctrina católica, la Virgen María es el modelo supremo de esta fe. Por eso decimos que María es el ejemplo del testimonio de la fe. María es ejemplo de obediencia a la fe también. Dice el numeral 144. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada. Obediencia a la fe es someterse a la palabra escuchada. Porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. Dios es la verdad misma. Por eso obedecer a la fe es someterse libremente a la palabra escuchada. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de esta obediencia de la fe. María es, como dice el numeral 144 del Catecismo de la Iglesia Católica, María es la realización más perfecta de esa obediencia de la fe. La realización más perfecta, dice el Catecismo en el numeral 144, hablando siempre de esa obediencia a la fe. En María encontramos ese modelo. Dice el numeral 148 y 149. La Virgen María realiza de manera más perfecta la obediencia de la fe. Realiza de manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel. María acoge por la fe el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios y dando su asentimiento. Lucas 1:38. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y María también le saludó elogiando esa fe de María. Le dice: dichosa la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fue dicha de parte del Señor. Qué maravilloso cómo el Espíritu asiste a las personas sin darse cuenta. A lo mejor Isabel ni siquiera se daba cuenta de lo que María definitivamente ni se imaginaba quizá, pero ella dijo eso, inspirada por el Espíritu Santo sin duda. Dichosa la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Es elogiar a alguien pero sin concretizar qué es lo que le había dicho el Señor, porque de hecho nadie sabía, solo María sabía. Solo ella fue la que dialogó, la que aceptó y dijo: aquí está la esclava del Señor, he aquí la esclava del Señor. Y entonces Isabel le dice: dichosa tú que has creído. Por la fe, todas las generaciones la proclamarán, por esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. La proclamarán como la mujer feliz. Por esa fe, por esa obediencia a la fe. Y acordémonos que la obediencia a la fe, como dice el numeral 144, es someterse libremente a la palabra escuchada. Se nos insiste que todo cristiano debe leer la Biblia. Pues aprovecha de leer la Biblia y procura ser obediente a ella. Imita a María, que fue obediente a la fe. Imita a María, que fue obediente a la fe. Dice el numeral 149, durante toda su vida, la Virgen, hasta la última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló.
numeral 149 del Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de la obediencia a la fe de la Virgen. Durante toda su vida, hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. Su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. María no cesó de creer. Creyó en la palabra, obedeció a la fe. Por todo ello, la Iglesia venera a María, en María, la realización más pura de la fe. La Iglesia Católica venera en María la realización más pura de la fe. La realización más pura de la fe. Qué grande es la Virgen, Madre, y tan pequeña como ella misma se autodefine, una esclava. Porque ha mirado la humillación de su esclava, ha mirado la pequeñez de su servidora, de su esclava. María, aquí se cumple lo que dice Jesús: el que se humilla será enaltecido. Dice también el Catecismo en el numeral, hablando siempre de esta obediencia a la fe, en el numeral 494, al anuncio de que ella dará luz al Hijo del Altísimo, sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo, María respondió, por la obediencia de la fe, segura. María respondió segura de que no hay imposible para Dios. Y dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús, y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo para servir en su obediencia, y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. María sirvió, se dedicó a servir al misterio de la redención. El numeral 494 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dando María su consentimiento a la palabra de Dios, ella llegó a ser madre de Jesús. Aceptando, obedeciendo a la fe, María llegó a ser madre de Jesús. Aceptó de todo corazón lo que Dios quería. Aceptó de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera. Se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir. Así que también nosotros estamos invitados a entregarnos a Dios como María para servir. Y siempre en su dependencia de Él, con Él, por la gracia de Dios. Dedicada al servicio, al misterio, para el misterio de la redención. Queridos hermanos, que esta gran fiesta, que esta gran solemnidad de la Asunción de María, podamos nosotros creer, imitarle en la fe, ella que es testimonio de fe, ella que es ejemplo de obediencia a la fe. La Virgen Santísima le guarde a todos en su corazón inmaculado.